Es momento de entrevista en BTV Noticias, tal cual les anunciamos. Es un gusto recibir al subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala. ¿Cómo le va? Buen mediodía, gracias por su tiempo. Con mucho gusto, muchas gracias por invitarme, como siempre, Rosario. Por favor, trataremos de abordar diversos temas en pocos minutos. Ustedes ya están acostumbrados a este formato, así que les pedimos la complicidad del tiempo en este caso. Vamos a comenzar por una de las noticias que ha recobrado notoriedad en estos días. Tiene que ver con esta noticia que indica de un sumario que se ha iniciado por parte del Ministerio del Interior al director del Observatorio de Violencia y Criminalidad de la Secretaría de Estado, a don Ángelo, pero queremos preguntarle a usted y que sea usted mismo que nos diga cuáles fueron los motivos. Bueno, en primer lugar, antes que los motivos, la naturaleza de la decisión tiene que ver con la actuación habitual y regular y conforme a derecho que realiza la administración en un caso de estas características. Y ahí voy a la razón, al motivo. Esto está vinculado o se fundamenta en declaraciones públicas que hizo este funcionario, que más allá de que es el director del observatorio, es un funcionario sometido a jerarquía, y que hizo declaraciones en el marco de las cuales atribuyó intenciones, o pareció atribuir intenciones, en este caso al propio Ministerio del Interior, es decir, a su propia jerarquía. Independientemente de que esa atribución de intenciones tenga que ver con el ministro, con el subsecretario, creo que si la misma atribución de intenciones se hubiera referido a otro funcionario o a otro actor público en el ejercicio de la función pública, de la misma manera nos hubiera llevado a nosotros a la conclusión de que podría, lo digo en condicional porque para eso se va a hacer un sumario, configurar esa conducta una falta administrativa. Para dilucidarlo, lo que dispusimos es un sumario, que es un procedimiento disciplinario con todas las garantías, va a actuar un instructor sumariante, procesará, por lo tanto, el sumario de acuerdo a lo que establecen las normas de derecho administrativo, el decreto 500, concluirá su trabajo y elevará un informe al Ministerio. No adoptamos esta medida, me parece importante señalarlo, obviamente que acá no hay ningún tipo de animosidad ni cosa que se le parezca, ni elemento de carácter subjetivo, y tanto es así que, lo que iba a decir, no la adoptamos con una medida complementaria que podríamos haber adoptado de separación del cargo, exacto, una medida cautelar. Nada de eso aconteció. De alguna forma, entonces, esto tiene que ver con cuestionamientos que se realizan a la propia Secretaría de Estado por parte de don Ángelo, me refiero, porque él ahí menciona distintas metodologías, sí, y distintos resultados de dos informes que tienen que ver con homicidios particularmente, a eso nos estamos refiriendo. Eso es lo que se cuestiona, que también que un funcionario, usted me dice intenciones, pero por ese lado va, porque él dice que al observatorio las cifras de homicidio les dan cerca de un 40-50% y en tanto este informe que data con referencia a 2019 marca un 1,9. Por ahí estaría esta intencionalidad, cuestionando su propio trabajo de alguna forma. En realidad la atribución de intencionalidad tiene que ver con el trasfondo de una diferencia académica, que esa sí es muy legítima, porque aquí lo que ocurrió es que el Ministerio, no ahora, esto no es algo que nosotros resolvimos espontáneamente o repentinamente. En el año 2020 se le encargó al doctor Rogido y a un equipo que él lidera la realización de un trabajo de consultoría a los efectos de analizar el tema de los homicidios, particularmente lo que se conoce como la etiología, el origen, la causa de la violencia que está detrás de ese desenlace fatal, ¿verdad? Que concluye en un homicidio con una víctima muerta. Bueno, con relación a eso, nosotros recibimos distintos componentes de ese trabajo de consultoría y el último tiene que ver con un aspecto relacionado con la clasificación de los homicidios, con la forma de categorizarlos, de atribuir o de asignarle en función de los hechos que están detrás la categoría correspondiente en función de que se haya tratado de un homicidio vinculado al narcotráfico o a la violencia doméstica o a la violencia interpersonal. Rogido, por lo tanto, planteó una nueva metodología que nos pareció muy interesante, que además tiene, a mi juicio, el valor de que diversifica más precisamente las causas y las categorías y por lo tanto contribuye a explicar de una manera más problemática, en el buen sentido, más compleja, problematiza la discusión en cuanto a el origen o la causa de la violencia que está detrás de los homicidios, y eso es lo que el director del observatorio ha dicho que discrepa con esa forma de medir. Pero se tomará en el accionar policial esta nueva metodología, la que se desprende del informe de Rogido a partir de ahora. A ver, algunas aclaraciones. En primer lugar, esto no altera ni afecta en lo más mínimo el aspecto cuantitativo, que quede claro que la cantidad de homicidios es la misma. Lo que en tal caso está en discusión es la forma de clasificarlos.
A raíz de este trabajo de consultoría, nosotros contamos con una metodología nueva, distinta de la histórica. No dispusimos necesariamente que la metodología anterior, la que está vigente, deje de llevarse de esa forma, ¿verdad? O el observatorio siga procesando, no excluimos la posibilidad que el observatorio siga procesando de acuerdo a esa vieja metodología la clasificación de los homicidios. Lo que se le dijo al observatorio es, incorpore además esta otra, porque para algo hicimos ese trabajo de consultoría, para algo se invirtió en eso y creemos además que agrega valor, creemos que enriquece el análisis y sobre todo lo enriquece a la hora de interpretar la realidad en la que estamos inmersos los uruguayos con relación a un tema que nos preocupa, que es el de los homicidios, y por lo tanto eso permite a los tomadores de decisión, a quienes definen la política pública, a quienes analizan desde el punto de vista sociológico la realidad nacional, contar con más elementos y con más información. Don Ángelo discrepó con eso, en su legítimo derecho, y por supuesto eso no es cuestionable, y nosotros no lo cuestionamos. Lo que pasa es que en el marco de esa discrepancia, repito, aparecieron estas manifestaciones que a mi juicio podrían implicar que se hayan traspasado algunos límites, porque reitero, ingresar en un camino subjetivo de atribuir intenciones, como él sostuvo, de que con esto eventualmente el ministerio utilizó esa expresión, intentando tapar el sol con un dedo. Lo dijo. Yo creo que eso fue innecesario, lo digo francamente. Veremos si constituye una falta administrativa o no. Claro, yo no ahí quiero le voy a prejuzgar preguntar si hay alguna falta disciplinaria, porque en definitiva está hablando del lugar de donde trabaja, ocupando un cargo jerárquico además. Va en el mismo carril, no tendrá otra mirada, otra... No, en absoluto. Cuando un funcionario sometido a jerarquía, sí, ¿verdad? Le atribuye una determinada intencionalidad a un jerarca, yo creo que es un temperamento polémico, es ingresar en un camino complejo, ¿verdad? Eso ocurre en el Ministerio del Interior como ocurriría en cualquier otro ministerio, y creo que por lo tanto, como lo decía hoy, lo que nosotros dijimos es, bueno, analicemos esto desde el punto de vista del derecho administrativo, no a partir de la opinión del ministro del Interior, del subsecretario del Interior, no, con todas las garantías y de acuerdo a la forma de dirimir o dilucidar estas cuestiones en el ámbito de la administración, que sea por el camino del sumario y que la jurídica ahora y el abogado sumariante que habrá que designar y que por lo tanto se hará cargo de esto, que analice el tema, que cite a don Ángelo a declarar, que recabe todas las pruebas, los elementos y diligencia lo que tenga que diligenciar y que después se expida. Bien. Mientras tanto, don Ángelo sigue al frente del observatorio con total normalidad. Correcto. Subsecretario, le quiero preguntar porque este 2%, casi 2%, tiene que ver con homicidios que se los vinculan directamente al narcotráfico. ¿Qué sucede con el porcentaje restante? ¿Qué referencia de delitos se toma en estos casos? Cuidado porque ese 2% en realidad se termina convirtiendo en un porcentaje mayor. En realidad es un 1.9 que el informe de don Ángel, de Rogido, perdón, la nueva metodología, entiende que está vinculado a la lucha de bandas. Pero después hay otro porcentaje adicional, que si mal no recuerdo es de un 11%, que tiene que ver con el narcotráfico y con el tráfico de drogas. Y aparte hay otra categoría, porque además yo creo que la virtud del trabajo de Rogido tiene que ver, yo lo decía recién, con una diversificación mayor. Él nos propone o propone con su trabajo y el trabajo de estos técnicos 15 categorías distintas. Y hay otra que tiene que ver con ejecuciones sumarias, ¿verdad? O sea, es una forma más diversificada de analizar una realidad que por definición es compleja, cuando en la medición histórica del Ministerio del Interior aparece una categoría de ajuste de cuentas donde caben aspectos, eso es lo que concluye Rogido, vinculados con el narcotráfico, pero también allí se terminan incluyendo otros que nada tienen que ver. Y ahí en todo caso es donde está planteada la discusión. Y yo creo que no está mal que se discuta. Ahora, creo que acá lo que tiene que quedar claro es que nosotros no estamos necesariamente sustituyendo una cosa por la otra. Nos parece bien interesante y muy actual y que nos permite actualizar la forma de medir los homicidios, esta propuesta o esta herramienta que hemos recibido, y lo que dispusimos por lo tanto es que ambas convivan, pero que esta se incorpore. ¿Cómo no la vamos a incorporar? Le quiero preguntar sobre el final, porque obviamente se está terminando la administración de gobierno, también la gestión de este Ministerio del Interior. El tema de seguridad sigue preocupando a la ciudadanía. De hecho, la consultora Factum ha mencionado más de una oportunidad, según sus sondeos, que es el tema que más preocupa a la población. ¿Qué balance hacen al respecto de este tema en particular? Y, bueno, ¿consideran que aún hay cosas que no se pudieron hacer como para brindarle a la ciudadanía esta tranquilidad que se necesita para la convivencia? A ver, varias cosas. Yo creo que este dato que usted menciona, que tú mencionas, Rosario, es objetivo, que hay preocupación en la ciudadanía sobre el tema de la seguridad, la hay,
pero debo decir que no es una preocupación nueva y que tampoco es una preocupación mayor a la que teníamos en el pasado. Es natural que el tema de la seguridad está siempre presente en las inquietudes ciudadanas y es lógico que así sea. Pero el desafío de las autoridades nunca tiene un punto de inflexión de decir, bueno, el camino es por acá, porque todas las administraciones tienen que sortear el mismo obstáculo. Por supuesto, pero esa era la segunda reflexión que yo quería mencionar. Independientemente de que el tema siga siendo un tema de preocupación ciudadana, que lo va a ser siempre, aun cuando los índices y los niveles de criminalidad los bajemos más todavía de los que ya lo hemos bajado, sin duda la gente se va a seguir expresando preocupada por ese tema, porque es algo que hace directamente a la calidad de vida y a las condiciones de la convivencia. Ahora, eso no excluye que sin perjuicio estamos desarrollando una política de seguridad que yo me atrevo a catalogar de exitosa en cuanto a que entiendo es el rumbo correcto que debe perseguirse. Y esto lo podemos medir, sé que no tenemos mucho tiempo, pero un día podemos hablarlo de manera más extensa. Esto yo creo que claramente se abona con las cifras de disminución de los delitos contra la propiedad, de una tendencia creciente en la disminución de la rapiña, de los hurtos, del abigeato. Creo que se mide también desde el otro ángulo, desde el ángulo de los procedimientos policiales, de la actuación policial, del despliegue en el territorio, de la cantidad de allanamientos, de los procedimientos de control de personas, de vehículos. Para eso fue muy importante la ley de urgente consideración, los cambios que allí se introdujeron. En la lucha contra el narcotráfico del que hablábamos recién, si comparamos la cantidad ya no solo de allanamientos, también de formalizaciones y condenas, de desarticulación de bocas de pasta base con relación al pasado, advertiremos que hay un avance, que hay una mejora. ¿Está todo bien? Por supuesto que no. Hay que seguir avanzando sin duda. Ahora, ahí tendríamos que empezar a desgranar todo lo mucho que se ha venido haciendo en términos de incorporación de tecnología, por ejemplo, que ha sido fundamental, no solo en la prevención y en el combate al delito, sino también y muy especialmente en el esclarecimiento de los delitos, particularmente de los homicidios. Que hay un problema con los homicidios, lo hay, porque los niveles de homicidios siguen siendo altos, y eso tiene que ver, recién lo hablábamos con la cuestión metodológica, con una sociedad que está más violenta y que la violencia se manifiesta en muchos aspectos, en una violencia que además va más allá del fenómeno estrictamente policial. Bueno, me dieron una chapita, así que voy a hacer una pregunta breve más. ¿Cómo no? Te quiero preguntar, usted ha estado muy vinculado como presidente del INAU a la minoridad de nuestro país. Quiero preguntarle justamente una reflexión sobre cómo viven los menores en nuestro país, la vinculación con los delitos, menores baleados con mayor frecuencia, qué análisis se hace en particular de esa franja etaria y desde su punto de vista que sabemos, además nos consta que el Ministerio está trabajando con diferentes organismos para tratar de abordar esta situación. A ver, no voy a entrar en el análisis de números ahora porque no tenemos tiempo, simplemente dejo el titular. En términos de menores que ingresan heridos de bala, de arma de fuego, al Pereira Rosell, por ejemplo, o al sistema de salud, y al mismo tiempo menores de 18 años, niños y adolescentes, que son víctimas de homicidio, no tenemos números más gravosos de los que teníamos en el pasado. ¿Eso es suficiente como para decir está todo bien? Por supuesto que no. Porque que un solo niño, en todo caso, ingrese herido de arma de fuego en el Pereira nos debe preocupar a todos. Y por supuesto que con relación a eso hay que dar una respuesta interinstitucional desde el Estado y en ese sentido el Ministerio ha tomado iniciativas. Cuando ocurrió el caso muy desgraciado que todos lamentamos del Pinar Norte, tú recordarás, de ese niño de 2 años que perdió la vida, que bueno, que estaba en el auto con sus familiares directos, en la puerta de una boca, una cosa absolutamente desgraciada. Nosotros no nos ceñimos simplemente a analizar las cifras y a refugiarnos en la circunstancia de que tenemos mejores cifras ahora que antes, no. Porque además las cifras, por supuesto, muchas veces responden a circunstancias meramente coyunturales. Lo que hicimos fue convocar a la interinstitucionalidad, generamos un ámbito con la Fiscalía General de la Nación, con el Poder Judicial, con los organismos sociales, ACE, INAU, ANEP. Estamos trabajando con ellos en el intercambio de información, que ahí notoriamente había una carencia que estamos intentando subsanar. Y estamos trabajando en determinadas intervenciones y respuestas que no las debe liderar el Ministerio del Interior, sino los organismos sociales, la educación formal, ANEP, la educación informal y el órgano rector en materia de infancia, que es INAU, a los efectos de poder contener, de poder proteger y de poder ir a las causas sociales profundas, particularmente en las zonas... Incluso el cuerpo policial, disculpe, está haciendo capacitación al respecto de cómo tratar los delitos con menores. También ¿no? En eso aprobamos guías de procedimiento cuando se trata de víctimas menores para que la policía responda de una manera distinta a la que debe responder cuando la víctima y los familiares de las víctimas son
adultos o son personas mayores de edad. Estamos trabajando en la capacitación de los que atienden el 911, por ejemplo, específicamente para cuando se trata de niños y adolescentes. Es decir, estamos intentando del Ministerio del Interior, en el marco del enfoque dual, de colaborar con los organismos sociales en lo que tiene que ver con la protección de la infancia, con la promoción de la infancia, que creo que con relación a eso tenemos, y lo hemos hablado muchas veces y lo podemos hablar en el futuro, enormes desafíos. Pablo Dala, subsecretario del Ministerio del Interior, ha sido muy amable por su tiempo, por este alto en la agenda para venir a conversar con nosotros. Rosario, gracias a ustedes por invitarme y a las órdenes. Favor, un gusto.